Como siempre les pedimos, por favor ustedes avisen si está la presentación a pantalla completa, cosa que podemos continuar. ¿Están viendo entonces la presentación? Sí, profe. Listo. Se ve todo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces empezamos con este tema, que si bien es cierto está diseñado como un trabajo práctico, pero tiene mucha del desarrollo de la teoría, porque es un tema que nos interesa tanto, que es transversal a todo lo que hacemos en ecología. Es de mucha utilidad saber, conocer cuáles son sus bases y sus fundamentos, sea cual fuere el tema en el cual vamos a trabajar. Esta es una presentación en donde he tomado algunas partes de otra presentación de un curso con la doctora Claudia Moreno, que es una referente en el tema, ella es mexicana, tiene muchas publicaciones, nosotros en el aula virtual hemos compartido con ustedes, ahora seguramente lo van a empezar a ver, algunos textos, hay un libro, una guía, y después hay algunos trabajos también bien específicos en este tema de diversidad. Entonces, tuve la suerte de conocerla en el año 2015 en Perú, en una zona de selva de Perú. Dieron un curso de posgrado, así que estuvimos toda una semana encerrados en una zona reservada, en una experiencia muy interesante, muy recomendable. Ella siempre está dando cursos por todo el mundo. Vino a Jujuy alguna vez también a darlo, así que por eso he querido conservar algunas partes de su presentación y, bueno, enriquecerla con otras diapos más de cosas que hemos hecho nosotros. Considero que es un tema muy importante, como les decía, por lo cual vamos a tener que desarrollar la parte práctica con los programas en la presencialidad. Acá vamos a hablar un poco de la teoría y un poco del índice de diversidad de Shannon, que es lo que, digamos, con lo que podríamos trabajar en esta modalidad. Pero me reservo el desarrollo de los programas para la presencialidad, ¿sí? Y está muy bueno que podamos trabajar con las computadoras, que podamos interactuar, preguntar, porque es, como les decía, es muy interesante y la verdad que vieron en el caso de nuestros colegas, pero antes exalumnos, que se están dedicando, bueno, a trabajar, por ejemplo, José Urquizo con los murciélagos y los micromamíferos, y en el caso de Yanina, con las aves. Bueno, todos estos conceptos fueron la base y seguramente ellos han ido tomando más cursos para irse interiorizando más en este tema. Bueno, en esta charla nosotros vamos a ver los conceptos básicos, qué cosa es la diversidad alfa, a qué se refiere la diversidad beta, un pantallazo con la gamma, por qué es importante la escala de trabajo, ¿sí? En este tema, un poquito de paisaje, y la denominación de riqueza. Y bueno, cuando hablamos de diversidad, nosotros se nos viene a la mente todas esas formas vegetales o animales que están distribuidas a lo largo de todo el planeta Tierra. Y hablamos de diversidad animal, de diversidad vegetal, de diversidad de formas, de adaptaciones, de formas microscópicas, de formas macroscópicas, acuáticas y terrestres. A lo largo de esta materia de ecología ya hemos ido tocando estos temas, hemos ido entendiendo y comprendiendo por qué la diversidad no se estudia y se refiere solamente a la parte, digamos, taxonómica, sino que estamos hablando de cómo se evalúa, cómo se mide,
¿Por qué están los organismos donde están? ¿Cuáles son los factores limitantes? ¿Cómo responden las poblaciones, las comunidades? Hemos hablado de tolerancia de organismos de Steno, de Eury. Entonces, poco a poco vamos integrando todo ese conocimiento y, por ejemplo, en este capítulo que es de diversidad, necesitamos hacer uso de todo eso que hemos ido aprendiendo. Por eso la posición, digamos, de este tema a esta altura de la cursada es súper pertinente porque ya manejamos en muchos de los conceptos que necesitamos para comprenderlo, ¿no? Si nosotros lo hubiéramos empezado a tratar, digamos, hace 2 meses, quizá no hubiera sido tan comprensible como ahora. Y bueno, el término diversidad, cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de la diversidad biológica. Y como les decía, entonces, estamos hablando de todas las formas vivas, ¿no? De diversa fuente, que forman parte de todo este gran ecosistema que es la Tierra. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué nos importa tanto? Porque, bueno, nosotros interactuamos, cada día estamos en contacto, nosotros sobrevivimos, nos alimentamos, los ecosistemas funcionan en relación a estas especies que tienen cada una su función dentro de la cadena. La variedad de estos organismos y los complejos ecológicos de los que forman parte, ese es un tema intelectualmente atractivo. La palabra diversidad o biodiversidad en estas últimas décadas se ha convertido en algo común. Antes no se hablaba de eso, y cuando yo les hablo de antes, les estoy hablando de, bueno, 40 años atrás, ¿sí? Que es poquito, es un tiempo relativamente corto. Y en los últimos años, ya en los medios de divulgación, como diarios, antes impresos, hoy digitales, en la televisión, en los medios de comunicación en general, ya está instalado, aunque podríamos decir que todavía nos hace falta periodistas especializados en este tema, digamos, ¿no? Pero está instalado la terminología, y es un concepto complejo. Eso es lo que todavía no queda muy claro. Nosotros los que hacemos ciencia lo tenemos más claro que el ciudadano común. Y es por eso que es necesario que continuamente los científicos o los comunicadores salgamos, expliquemos, eduquemos, concienticemos sobre estas temáticas. Y estos organismos, bueno, como les decía, tienen un papel clave en el mantenimiento de nuestra propia vida, los aspectos físicos y mentales de nuestro bienestar. Es importante la conservación y el manejo sostenible de la biodiversidad en pos de un futuro sano. Entonces, cuando hablamos de este tema, estamos hablando de especies que interactúan. Estamos hablando de poblaciones, estamos hablando de comunidades, como hemos visto, ¿sí? Las diferentes formas en las que se pueden interrelacionar estas especies. Y bueno, otro tema muy interesante es, ¿y dónde está? ¿Dónde está la diversidad? La diversidad está en todo el mundo, hasta en los lugares más recónditos, hasta donde se podría pensar que no hay vida, está en las condiciones más adversas, más extremas. Obviamente, en las condiciones óptimas, ustedes ya lo han visto, el desarrollo de las diversas especies, de las poblaciones, alcanzan su óptimo y entonces podemos encontrar una enorme variedad. Pero lo mismo también lo podemos encontrar en las grandes alturas, sobre la nieve, en el hielo, en la sal. Un ambiente altamente salino es riquísimo en una diversidad de bacterias que están adaptadas a ese medio.
Hace un par de años vinieron unos investigadores belgas y bueno, estuvimos trabajando, ellos trabajan específicamente con eso, con biotecnología, y impresionante los resultados que van teniendo acerca de toda esta diversidad de bacterias. Me parece que hay alguien que quiere entrar, voy a tener que dejar de compartir un ratito, así hacemos entrar, a ver, ¿quién está? ¿Quién es? Ya se fue. Bueno, lo que pasa es que cuando estamos con la presentación, ustedes saben, ¿no? Por eso esperamos un tiempo prudencial, que son esos 10 minutos para el ingreso. Entendemos que puede haber algún evento por el cual uno se retrase un poco, ¿no? Pero bueno, por eso les pedimos que por favor sean puntuales. Bueno, vamos a continuar. Ahí está. Entonces, les pido por favor nuevamente que me confirmen si están viendo lo que yo creo que ven. Y así continuamos. ¿Estamos bien? Ok. Bueno, gracias a quien iba a responder. Entiendo que me iba a dar el ok. Entonces les decía, ¿no? Que en las condiciones más extremas está la vida. Están las bacterias, las algas, los microorganismos. Acá ustedes ven una foto, microscopía electrónica de microorganismos. Entonces algunos son más conspicuos y se ven, otros no tanto. Y de esa manera se logra tener una distribución amplia de esta diversidad. Y también cuando hablamos de este tema, hablamos del tiempo y hablamos de una diversidad pasada, hablamos de extinción, de evolución. Cuando ustedes han visto todo este tema de las grandes extinciones, ¿no? Quizá en el primer año, cuando han estado en Ciencias de la Tierra, que se han tocado algo de este tema. Imagínense lo que la época en la que estamos viviendo nosotros ahora es pequeñísima, pequeñísima en relación a todo lo que ha sucedido, todos los cambios que se han dado, las grandes catástrofes que han ocasionado extinciones, la recuperación de la diversidad. Y todo eso lo sabemos con el registro fósil, ¿sí? Sabemos que en el Cámbrico, en el Precámbrico, existieron determinadas especies que ya no están ahora, están quizá algunas especies que pertenecen a las familias, pero hay incluso órdenes que desaparecieron por completo. Entonces ahí también estamos hablando de la diversidad en el tiempo, la diversidad pasada, y cómo ha ido, acá en esta gráfica ustedes lo ven, en el eje de las X tienen el tiempo geológico, y aquí en el Y tienen el número de familias, y cómo ha ido cambiando en respuesta a las grandes catástrofes naturales, ambientales, y que han ocasionado estos cambios. Creo que en la primera encuesta que les hicimos, que eran preguntas generales, ¿se acuerdan? Una pregunta que hablaban de desde cuándo se conocía el registro de organismos vivos, ¿no? Y estamos hablando de miles, millones de años, ¿no? 4.500 millones de años tenemos los registros de los primeros fósiles, de los cuales hay algunos fósiles vivientes que son los llamados estromatolitos, y que tenemos algún registro fósil de ellos aquí también en la provincia de Jujuy, en la localidad de Maimará. Es impresionante
ver esos fósiles, esos grandes fósiles como unas bolas, como unas rocas, que están, bueno, partidas en muchos casos, y se ve toda la estructura del estromatolito, que es todo, lo hemos hablado creo que en ambientes acuáticos, una mezcla de bacterias, algas y minerales, que tienen un aspecto de una roca, pero en realidad es un organismo, una colonia, ¿no?, de organismos vivos. Esos son los registros que nos quedan del pasado y que están bien documentados en el registro fósil. Y obviamente la biodiversidad nos sirve en la actualidad, nos sirve como medio de suministro de alimentos o de elementos para construir. Hay una gran diversidad de suministros que vienen del mar, que vienen de los bosques, de las zonas de los cultivos. Entonces, para eso nos sirve también para la regulación de inundaciones, de mareas. Sabemos que hay cambio climático y que las condiciones cambian, y entonces en el caso de los vectores se amplía la distribución, se amplía su permanencia a lo largo del año. Todo eso tiene un impacto y responde también a estos eventos, ¿no? También tenemos, la diversidad nos sirve para el mantenimiento de los ecosistemas. Acá tienen ustedes un ejemplo de la relación que hay entre la hojarasca y los organismos que se alimentan de ella, organismos terrestres en los bosques, cómo se produce toda esta devolución de la materia orgánica nuevamente al suelo. Esto también lo hemos visto. Ustedes recuerden en el marco teórico del río continuo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los nutrientes que venían a través de la hojarasca, del medio exterior? Bueno, y estos organismos son los que se alimentan, mastican, la degradan y permiten que esa materia orgánica pueda quedar particulada y pueda ser aprovechada a lo largo de todo el recorrido del río. También nos brinda unos servicios culturales. Y aquí yo les he traído algunas imágenes que son de las yungas, que son de una de las artistas que tenemos, Cecilia Espinosa, que está muy inspirada en la naturaleza de las yungas. Entonces, la inspiración en el arte viene de la exuberante vegetación, del colorido de los animales, de la diversidad animal, las aves, y esto queda plasmado en el acervo cultural de todas nuestras localidades. Nosotros podríamos enumerar cada uno del sitio de la provincia de Jujuy, donde viene o donde vive o donde conoce, donde tiene familia, tiene su propia impronta y tiene su propia relación con la diversidad. También nos brinda fuentes de bienestar, porque a través de los productos que nos da placer degustar o nos alimentan. Y bueno, esta es una síntesis entonces de cuáles son los servicios que brindan los ecosistemas, ¿sí? Y cómo impactan sobre los componentes del bienestar humano. Esta imagen es muy linda. Ahí ustedes en las flechas, según los colores, si es amarillo, vemos la intensidad de la interacción, si es baja, el marrón clarito si es media o si es alta. Y bueno, es una red entretejida en la que recibimos absolutamente el beneficio que proviene de esta diversidad. Pero claro, tenemos algunos problemas, porque hay un límite que se sobrepasa, el límite de la producción, el límite de la extracción, el límite de cuánto se vierte, cuánto se contamina y cómo, evidentemente, esto afecta a la diversidad.
y la afecta a través de las extinciones locales, a través de la pérdida del hábitat, el cambio climático, la presencia o el avance, ¿no?, de especies invasoras, la sobreexplotación, la contaminación. Seguimos así integrando todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores y vemos cómo se relaciona de forma total con este tema, ¿no? Esto origina crecimientos, el crecimiento de la población humana tiene un impacto sobre la pérdida de la diversidad. El crecimiento económico, el contexto social y político, factores científicos, sociales. Entonces, esto es algo que estamos viviendo, que estamos observando y hay mucho trabajo por hacer en este tema. Y hay mucho por conocer, como yo les decía, muchas veces el desconocimiento de la población, de los ciudadanos, hace también que las prácticas no sean las adecuadas y se ejerce una apropiación de la diversidad en un sentido en el cual, digamos, se piensa que lo que está o lo que pasa o lo que está cerca de mi casa me pertenece y no importa lo que pasa después. Recuerden otra vez el marco teórico del río continuo. Todo lo que sucede en la cuenca alta tiene repercusión en la cuenca baja. Y esto lo podemos trasladar a las diferentes temáticas en la ecología, ¿no? La naturaleza también ha sido inspiradora de la innovación, inspiradora en la fabricación o al tratar de emular, de imitar esas estructuras naturales. Ahí tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de su aprovechamiento por parte de los humanos. Ayer leía una noticia en el diario La Nación de una periodista que es muy buena, se las recomiendo, se llama Martina Rúa, y ella escribe sobre innovación. Pero no describe los aparatos o los instrumentos, digamos, no es que describe el teléfono, sino que siempre lo relaciona con cómo se construyó, cuál fue la inspiración, que en general es también inspiración que viene desde la naturaleza. Entonces, resulta muy rico leer la síntesis que hace en sus notas. Y en esta nota que leí esta mañana, la escribió ayer, hablaba de un descubrimiento en donde se ha fabricado un cuero ecológico que está hecho por bacterias. Entonces, ustedes lo ven, tiene la textura, se puede teñir, es biodegradable, tiene todas las, digamos, las bondades, el gasto de agua es mínimo para hacerlo, sin impacto, digamos, en la naturaleza, y eso está basado en el conocimiento. Es una biotecnóloga y una bióloga quienes, digamos, han desarrollado, quienes han hecho este desarrollo, ¿no? Entonces, en el caso de ella, su base fue estas bacterias que se alimentan de azúcares y de frutas, ¿sí? Entonces, de restos vegetales, digamos. Entonces, es maravilloso el producto que han logrado, inspirado también en la naturaleza. Y ustedes lo ven, es como si fuera el cuero, y hacen ropa, zapatos, etcétera, con este material. Entonces, desde tiempos pasados se ha tenido muy clara y se ha dirigido la mirada a lo maravilloso de la estructura y de la precisión que tiene la naturaleza, ¿no?
Y bueno, también está muy ligada al desarrollo, del turismo, el desarrollo de productos para la venta, el desarrollo de... este es un campo de estas plantas, son los agaves, son unas plantas suculentas muy grandes, de donde se extrae el mezcal, que es una bebida alcohólica tradicional en México, pero para que esto pueda, digamos, desarrollarse, tiene una relación estrecha con la polinización de los murciélagos. Entonces, en este caso, esta producción está ligada al cuidado y al mantenimiento de la diversidad. Porque si bien es cierto, han logrado clonar, digamos, las plantas, pero no tienen la misma calidad que una planta natural polinizada y desarrollada con la intervención de los polinizadores naturales, ¿no? Entonces, bueno, fíjense ustedes, nuevamente estamos integrando todo lo que hemos conocido. Los componentes de la biodiversidad se pueden englobar en tres grandes partes. Una que se refiere a la estructura, es donde se desarrolla, y hablamos del paisaje, del hábitat, de la estructura poblacional, de la estructura genética. Hablamos también de la composición, a través de qué tipos de paisaje hay, cuáles son las comunidades, y también hablamos de la función, ¿no? Las interacciones, los procesos, qué es lo que sucede y qué es lo que hace, cómo se interrelacionan entre ellos. El tema de la diversidad ha sido estudiado desde hace varias décadas y, digamos, hay un momento clave en el que se señala que su estudio se lleva a cabo ya de una manera sistemática. Y es con los trabajos que hace este señor, Whitaker. Él es norteamericano y trabajó con comunidades vegetales, ¿sí? Él trabajó en un gradiente, ¿sí?, altitudinal. Miren desde qué año. Este es un trabajo del año 1956, del año 60, ¿sí? Cuando se empezó a trabajar sistemáticamente sobre cómo medir, sobre cómo estudiar los patrones, para qué sirve. Ellos se dieron cuenta que algo sucedía, que la distribución de la vegetación, digamos, no era homogénea y que respondía, que estaba muy ligada a los factores ambientales. Entonces empezaron a hacer estos estudios en esos gradientes. Ustedes ya esa palabra gradiente la han adoptado y ya la manejan muy bien, porque ya entienden de qué se trata, ¿no? Ya no necesitamos explicarla. Y entonces, bueno, el tema del trabajo de este investigador, muy prestigioso, fue en esos gradientes altitudinales y siempre relacionados con la vegetación. Entonces, Whitaker es el primero, digamos, que postula que el estudio de la diversidad tiene diferentes escalas, ¿no? Que es más apropiado, desde el punto de vista científico, los datos y los resultados se deberían, digamos, estudiar en tres diferentes escalas. Entonces él denominó a la escala más pequeña la diversidad alfa, ¿sí? Y se refiere a la diversidad en un punto, al estudio de la diversidad en un punto en particular, en una localidad, en un hábitat determinado, ¿sí? Por ejemplo, si esto lo trasladamos a lo que nosotros conocemos, si lo trasladamos a los ríos, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. Yo puedo hacer un estudio de ríos, de la fauna de los ríos, en un gradiente altitudinal en las yungas. Entonces,
Puedo monitorear el piso, los ríos en el pedemonte, puedo hacerlo en la selva montana, puedo hacerlo en el bosque montano y puedo tener otro punto de muestreo en la zona un poco más alta, ¿sí? Y entonces cada uno de ellos constituiría el estudio de una localidad, de un sitio en particular, de una escala pequeña. Eso es la diversidad alfa, ¿sí? Luego tenemos una segunda escala, ya nosotros nos despegamos de ese hábitat pequeño y ampliamos nuestro horizonte y ahí estaríamos hablando de una diversidad beta. En la diversidad beta lo que nosotros hacemos es hacer un estudio, una comparación de dos hábitats, de dos comunidades. Es un estudio comparativo de dos comunidades diferentes, ¿sí? Entonces, ahí en el esquema, ustedes tienen estos dos tipos de hábitats, ¿no? Que ya estamos hablando de una escala un poco más grande. Ya no estamos en el sitio en particular, sino que nos tenemos que desplazar y estamos, digamos, estudiando a una escala más grande. Y después, cuando hablamos ya de un estudio de tipo regional, a una escala mucho más grande todavía, estaríamos hablando de los estudios de diversidad gamma, ¿sí? Es decir, el estudio de las especies que se observan en diferentes hábitats de una región. También podríamos referirnos a eso como diversidad regional, diversidad de la provincia de Jujuy, por ejemplo, diversidad de la Puna, diversidad de la zona altoandina, ¿sí? Es una escala mucho más grande. Y acá a la derecha les estaba mostrando un libro también, que no es tan viejito, pero bueno, sí es de otra época, para mostrarles el tipo de análisis. Aquí todo se trabajaba con la calculadora, con el papel y con el lápiz y las representaciones en el plano, en el espacio y en el tiempo, o para tratar de que sean tridimensionales, como ven ustedes aquí, era todo a través de dibujos, ¿no? Estas son las primeras aproximaciones en los estudios de este tipo. Ahora ya salió el libro moderno, que ahí nos han compartido la última versión de estos libros, donde ya se trabaja con ese programa R que habíamos hablado el otro día, ¿no? Entonces, está muy bueno. Lo vamos a poner también en el aula virtual para que ustedes tengan acceso. Entonces, bueno, ahora ya tenemos una convención, ya sabemos que cuando hablamos de diversidad podemos dividirla según lo que queremos estudiar, la podemos dividir entonces por lo menos en 3 escalas. Sí, y este es otro esquemita que muestra lo que les acabo de mostrar con la figura esa del estudio, ¿no? Es un modelo en donde vemos varias zonas donde se pueden realizar puntualmente estudios. Aquí sería un estudio de diversidad alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Ahora, cuando queremos abarcar, queremos avanzar a otra escala de estudio, comparando un sitio con otro, una comunidad con otra, para ver cómo es el recambio, qué especies están en un lugar y cuáles no están en el otro. Ahí ya estamos hablando de la beta, de la diversidad beta. Entonces, bueno, como venía mencionando, la escala es muy importante, es la dimensión espacial y la dimensión temporal. La dimensión espacial es, digamos, la distribución, ¿no es cierto?, en el espacio, en los diferentes hábitats, pero también la escala temporal es importante. ¿Y qué cosa será la escala temporal?
La escala temporal, por ejemplo, es cuando yo realizo un estudio a lo largo del tiempo en las 4 estaciones del año, ¿no? Dependiendo, eso va a depender del objeto de la investigación y de los objetivos de la investigación. Puede ser un estudio que se lleve a lo largo de una década, y entonces esa es una escala temporal de 10 años. Puede haber escalas temporales mucho más grandes, con datos que ya se vienen tomando a lo largo del tiempo, son muy importantes. Esas se llaman las series de tiempo, para ver los cambios relacionados digamos, a eventos climáticos que son mucho más grandes. Recurrimos a estas series de tiempo, estas series de datos temporales, para hacer estos trabajos, ¿no? Entonces, por eso es importante definir la escala de trabajo y estar seguro, digamos, de cuál es el objeto de la investigación. Y tenemos que tener en cuenta cuál es la tasa a la cual ocurren los procesos, ¿no? La escala, acuérdense nuevamente, la escala de tiempo que involucra, la escala de espacio, la escala de tiempo. Y la importancia relativa de los factores que explican esos procesos. Ahora, aquí vamos a incorporar otro término, que es la heterogeneidad, que ya hemos hablado también algo de eso, cuando hablábamos, a ver, por ejemplo, de hábitat, ¿no? A la escala de hábitat. Un hábitat homogéneo, un hábitat heterogéneo, cuando hablamos de adaptaciones a estos hábitats. Y ahora, al hablar de diversidad, cobra una mayor importancia, porque la diversidad está muy ligada a la heterogeneidad ambiental, por ejemplo. Y esto ha sido comprobado por numerosos artículos realizados con ese objetivo. Y bueno, acá para mostrarles nomás un ejemplo de lo que hemos estado hablando, para sintetizar, ¿no? La escala local, la escala de paisaje, la escala de región, la escala de país. Es como si nosotros voláramos y nos fuéramos alejando, y tener un campo visual mucho mayor para estudiar el problema o el objetivo que tenemos a cabo. De esa manera, cambiando la escala, nosotros vamos a tener una percepción diferente de la realidad, una percepción diferente del problema. A mí me pasa cuando, por ejemplo, voy a Yala y estoy trabajando en el río, estoy allá abajo por el lado del camping que hay, cerca del Puente Negro, todo ese lado, la estación de agua potable, etc. Y después, cuando vamos subiendo, vamos un poquito más arriba y vamos viendo las lagunas, pero las lagunas las sigo viendo a una escala de sitio. Visito una laguna, visito desaguadero, visito rodeo, visito comedero, y la veo a escala alfa, ¿verdad? A escala de sitio. Y cuando subimos y caminamos y nos vamos a los 2.500 metros, cambia la percepción de la realidad, y empiezas a tener un ordenamiento espacial y lo ves en medio del paisaje. A esa altura, a esa escala, podemos ver todo lo que es bosque nativo, lo que es bosque introducido, cuál es la relación que hay en el flujo del agua. Se ve el grado de eutrofización a través del volumen de las plantas, de las poblaciones de plantas acuáticas que hay. Entonces, iba a este ejemplo, porque uno mismo, digamos, moviéndose un poco más, puedes tener es otra percepción del problema, ¿no? A veces lo que sucede es que estás en una escala muy chiquitita, muy pequeña, y te estás perdiendo de los otros factores que están ahí y no los ves, no te das cuenta. Entonces, está bueno hacer este ejercicio a través de mapas, a través de imágenes, en donde ves qué está pasando con la cuenca, donde ves cuál es el uso que se le está dando.
cuánto hay de plantaciones, cuánto se ha desmontado del bosque ribereño, etcétera, etcétera. Acuérdense también el ejemplo que nos dio José Urquizo, cuando él quiso comparar qué es lo que sucedía con las poblaciones de los murciélagos en un sitio que estaba cerca del campo y en un sitio que era puro bosque, ¿no? Entonces son diferentes escalas de trabajo. Y hablando de escala de trabajo, está esta figura que es muy linda, muy, muy interesante, que estas las deberíamos de tener siempre a mano, que nos explica eso, ¿no? La escala de estudio dependiendo de lo que queramos ver. Por ejemplo, si vamos a trabajar a una escala pequeñita, estamos trabajando a nivel de moléculas, de órganos, de individuos, y entonces la escala temporal también es más pequeña. En cambio, si estamos trabajando con ecosistemas, ahí ya hay un componente del tiempo evolutivo. Ahí ya tenemos que pensar en... Porque no todo lo que vemos ahora ha sido siempre así. No todos los paisajes que vemos ahora han sido siempre así. Lo que estamos viendo es el resultado de algunos miles de años, nada más. Y de eso les puede hablar la profe Liliana, que ellos estudian la vegetación del pasado a través, o sea, la reconstrucción de la vegetación a través de los sedimentos que se encuentran en las lagunas, por ejemplo. Entonces, saben que hace 1000 años, hace 2000 años, 3000 años, 4000 años, las condiciones de humedad eran distintas, por lo tanto había otra vegetación y por lo tanto los desplazamientos de los pobladores, de la gente que vivía en esos lugares en esa época era distinta, ¿no? Entonces, es muy importante saber cuáles son las escalas con las que tenemos que trabajar. Y esto es, bueno, lo mismo. Siguiendo hablando de escala, estamos aquí hablando de la población local y cuáles son las cosas que podemos estudiar. La competencia de predación se da dentro de la población, se da dentro de estas interacciones entre especies se dan dentro de la población, pero también las podemos ver a nivel de comunidad. En cambio, si vamos a estudiar un paisaje, entonces ya tenemos que ver la dinámica de los hábitats, la selección de hábitats, ¿sí? Y así sucesivamente. Y bueno, para hablar de diversidad, ya vamos entrando entonces también a otra terminología que ya la hemos usado, pero que aquí la vamos a usar, la vamos a utilizar, vamos a hablar todos el mismo idioma y entonces cuando hablemos de riqueza, ya todos vamos a saber a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Cuando hablamos de riqueza estamos hablando de las especies, del número de las especies que habitan ese lugar. Ya sea cual fuere la escala a la cual estamos trabajando, ¿no? La riqueza de un hábitat o la riqueza en un regional, ¿sí? O la riqueza en una cuenca, etcétera. Estas son diferentes escalas. Y bueno, lo que vemos aquí, entonces, una vez que ya tenemos bien en claro a qué nos referimos con el término riqueza, acá hay unos modelos de riqueza de especies, en donde en la barra naranja nosotros estamos viendo la oferta de recursos ambientales que hay. Los recursos ambientales pueden ser hábitat, pueden ser alimento. En este modelo, digamos, eso está ejemplificado con esta barra. Y las líneas superiores con barritas están señalando a las especies, a la riqueza, ¿sí? Entonces, digamos, en esta primera parte, nosotros tenemos un gradiente de recursos y tenemos a estas 7 especies que se acomodan cada uno en su nicho ecológico y van aprovechando estos recursos, ¿sí?
mientras mejor sea aprovechado los recursos, esta riqueza va a ser mayor. Y entonces la división de los nichos ecológicos se puede solapar, ¿no? Se pueden sobreponer, pueden, digamos, compartir en algún momento también los recursos, y de esa manera la riqueza puede ser mayor. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, podríamos encontrar, fíjense ustedes aquí, que las especies se han acomodado de una manera más estrecha y permite entonces que la riqueza sea mayor que en este modelo, digamos, inicial. ¿Sí? Dice, más especies debido a que son o a que están más especializadas. Si las especies tienen una especialización para aprovechar un recurso en particular, entonces va a haber más espacio para más especies. En este otro modelo, ¿qué sucede? Vemos que también hay muchas especies, pero algunas, digamos, solapan sus nichos y su uso de recursos con las otras, ¿sí? Entonces acá también podemos tener una riqueza mayor debido a este tema. O si no, también dice que podemos tener muchas especies debido a que los recursos son explotados completamente, ¿sí? Estos son modelos que explican por qué hay una mayor o menor riqueza en determinados ambientes, ¿no? Son algunas explicaciones, son algunos modelos que explican la riqueza. Y la riqueza también tiene una respuesta diferencial de acuerdo al grupo del cual nos estemos, el grupo al cual estemos estudiando, ¿no? Y acá tienen ustedes entonces, como para de forma comparativa, cómo se comporta la riqueza de especies, ¿sí? En anfibios, en aves, en estos pequeños mamíferos o en estos reptiles. Y ustedes ven que las curvas tienen un diferente comportamiento, ¿no? De acuerdo a las formas en las que se aprovechan los recursos. En este caso están hablando, dice, el potencial de evapotranspiración. Acá hay otras figuras que nos muestran también las diferentes maneras en las que responden otros diferentes grupos acuáticos. Este es el fitoplancton en general, los copépodos, que son unos crustáceos pequeños, los rotíferos, que son otros invertebrados, consumidores secundarios, o las macrófitas, las plantas acuáticas, cómo funcionan los cladóceros, o los peces, ¿sí? Entonces, hay una variación de riqueza que tiene que ver con el comportamiento, el aprovechamiento de recursos de cada uno de estos grupos en un hábitat en particular. Y aquí otro ejemplito más de cómo ocurre la variación de la riqueza en un gradiente latitudinal, ¿sí? Cuando estamos hablando de latitud, estamos hablando de norte a sur o de sur a norte. Entonces, ustedes saben que en el medio tenemos los trópicos, ¿sí? La línea tropical, estos son los extremos, dice 90 grados de latitud norte, nos vamos acercando al Ecuador, y después nos vamos hacia los grados de latitud sur. Y entonces, por ejemplo, con los bivalvos marinos, la riqueza varía de acuerdo a la latitud. ¿Y dónde hay más? ¿Dónde es mayor la riqueza de bivalvos? En este caso, fíjense ustedes que está relacionado, ¿no? con
con las zonas tropicales, ¿sí? Con esos organismos que viven en las orillas o en los fondos marinos. Pero veamos qué pasa, por ejemplo, con estos reptiles del grupo de las iguanas, de las salamandras, de los lagartijas. ¿Ahí qué pasa? Miren, qué distinta que es la curva, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Vamos de una riqueza mayor que va en declinación a medida que nos vamos, ¿sí? Esto es norte, este es un estudio en latitud norte. A medida que nos vamos del Ecuador hacia grandes latitudes, hacia el norte, la diversidad disminuye, ¿sí? Esto es conocido para muchos grupos de animales terrestres. Miren lo que sucede con la vegetación, con estos árboles. ¿Qué pasa con la riqueza de árboles en relación a la latitud? También pasamos de una riqueza mayor a una riqueza que va disminuyendo a medida que nos vamos hacia el polo norte, ¿no? Hacia las zonas más frías en este caso. Ya como la profe Liliana ha hablado con ustedes y les ha explicado cuando hablaron de biomas, bueno, eso es, esas grandes distribuciones se ven reflejadas, y aquí está también otra manera de ver a través de la riqueza, ¿no? De la variación de la riqueza, cómo disminuye a medida que vamos transitando ese rango, en este caso altitudinal. Es un gradiente, perdón, latitudinal, ¿sí? Nosotros hemos hablado ya de gradientes altitudinales, ¿se acuerdan? Hemos hablado de gradientes de salinidad, por ejemplo, y ahora estamos hablando de gradientes latitudinales. Estamos hablando a una escala global. Estamos hablando, o sea, me gustaría tener un mapa mundi, y que fuéramos ahí viajando y viendo un poco, pero eso cada uno se lo puede imaginar, para entender cómo es, qué es lo que estamos hablando acá, acerca de la variación de la riqueza. Los mapas son fantásticos, ¿no? Para entender todos estos fenómenos. Y bueno, entonces, hemos hablado de escala, hemos hablado de riqueza, y ya quedó bien entendido, ¿no? Que al hablar de riqueza estamos hablando del número de especies. Y ahora entonces, y hablamos de Whittaker, que empezó a fines de los 50 y en los 60 a trabajar en las formas de medir esos cambios de riqueza, ¿sí? Obviamente desde esa década hasta ahora ha habido una serie de campos. El marco teórico es muy grande, se han postulado, se han propuesto numerosas metodologías para medir esta diversidad tan grande, ¿sí? Antes también se entendía por diversidad, se confunde hasta ahora, se confunde a la diversidad con la riqueza, ¿sí? Nosotros ya no nos vamos a confundir, porque acá estamos hablando de la diversidad ecológica, y la diversidad ecológica no solamente se refiere a las especies, a la riqueza, sino que hay otro componente que es fundamental. Por un lado, es la pregunta ¿qué hay? Y por otro lado tenemos la pregunta ¿cuánto hay? Y cuando hablamos de cuánto hay, estamos hablando de la abundancia. Entonces, esos dos aspectos son fundamentales para trabajar en la medición de la diversidad. La riqueza y la abundancia. Entonces, cuando hablo de riqueza, estoy hablando del número de especies que hay en un lugar. Y cuando estoy hablando de la abundancia, estoy hablando de qué cantidad de individuos de esas especies hay en una comunidad. Y entonces, de ahí viene esta propuesta
de este índice de Shannon, que acá se ve, no se ve muy amigable, pero es simple y sencillo. Es nada más, es una sumatoria, es una relación que hay entre, esto es la abundancia, ¿sí?, de las especies, y el logaritmo de las especies. Perdón, el logaritmo de la abundancia. Ahora vamos a ver con un ejemplo, así que no se preocupen. El logaritmo que usamos para calcular el índice de Shannon tiene que ser el logaritmo natural, porque si nosotros utilizamos el logaritmo de base 2 o el logaritmo de base 10, vamos a obtener una variación en los resultados. Entonces hay una convención en la cual se trabaja, o sea, para que los resultados de un investigador puedan ser comparables, de un investigador argentino con otro que esté en Estados Unidos, hay una convención en la cual se acuerda que el logaritmo que se va a utilizar es el logaritmo natural. ¿Sí? Acá viene el concepto de entropía, que se refiere, como dice ahí, al grado de incertidumbre en la identidad de la especie a la que pertenece un individuo seleccionado al azar de la comunidad. Esto se refiere a... acá estamos hablando de probabilidades, ¿sí? De que, ¿qué probabilidad hay de que si yo tengo esta comunidad X que está conformada por una especie, 2 especies, 3, 4, acá hay 5 especies. Y yo tengo, además del dato del número de especies, tengo el dato de cuánto de cada una de esas especies hay, ¿verdad? Tengo 4 individuos de cada especie. Este es un ejemplo, un modelito de esta comunidad. Entonces, si yo todo este set de organismos lo meto en una bolsa y yo voy sacando, sin ver, voy sacando, digamos, al azar un individuo, entonces la probabilidad de que me salga la especie 1, la especie 2, la especie 3, la especie 4, la especie 5, es la misma porque, digamos, yo tengo un número igual, un número representativo que es igual de cada una de las especies. Entonces, ahí hablamos de que hay equidad, de que la distribución de las abundancias de estas especies en este grupo es equitativa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Sí, como en el otro ejemplo, yo tengo también las 5 especies, ¿ven? Están las 5 especies, están, pero las abundancias no son las mismas. Fíjense que las 2 primeras yo tengo 6 de cada uno, de la tercera tengo 5, de la cuarta tengo 2 individuos y de la quinta tengo 1 nomás. Entonces, si yo vuelvo a hacer ese mismo ejercicio y si yo meto todo este set de organismos en una bolsita y yo meto la mano y saco, ya no voy a tener la misma probabilidad de que me salga la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, sino es probable que la primera que yo pille sea una de estas 2, es probable. ¿Por qué? Porque su abundancia es más alta, ¿sí? Entonces aquí no hay una equidad, acá hay una incertidumbre alta, ¿no? Perdón, acá no hay equidad, como había aquí, ¿sí? Y entonces, a pesar de que yo tengo las mismas especies, ¿sí?, en este caso se traduce, la diversidad va a ser diferente, ¿sí? Esta es, digamos, la base para entender cómo funciona este índice. Obviamente, esta es una distribución que es ideal en la naturaleza, pero esto no existe.
lo que nosotros vamos a encontrar es esto, ¿no? Cuando tomamos una muestra, es muy probable que encontremos algunas especies que sean más abundantes y otras que no, que son más bien raras. Y entonces vamos a estar ante esta situación. Y entonces, siguiendo con el ejemplo, si nosotros aplicamos, si nosotros aplicamos esta formulita, nosotros podemos obtener un número que es un resultado, que sería este índice de diversidad. El índice de diversidad de Shannon tiene esta notación de H', ¿sí? Cuando ustedes la vean por ahí en alguna publicación, H' es la diversidad. Y es la diversidad de este índice de Shannon-Wiener. Entonces, para yo hacer el cálculo de cuál es la diversidad aquí, yo tendría que trasladar, ¿no?, los datos a la fórmula. Y tendría que ser una sumatoria de la abundancia de cada una de estas especies multiplicada por el logaritmo natural de esa abundancia. Entonces, aquí, en primer lugar, iría, bueno, acá me va a dar todo lo mismo, ¿no? Pero aquí sería 4 de la especie 1, ¿no? Sería 4 por el logaritmo de 4, más 4 por el logaritmo de 4 de la segunda, 4 por el logaritmo de 4 de la tercera, y así sucesivamente, ¿sí? Y ahí voy a tener un valor. En este caso, para calcular el índice de Shannon, ¿cómo sería? En el primer término yo tendría 6, ¿no? Porque son los 6 individuos que tengo de esa especie, sería 6 por logaritmo de 6. Con el segundo también, entonces sería más 6 por logaritmo de 6. Más, sería 5 por el logaritmo de 5, que es la abundancia de la tercera especie. Más 2 por el logaritmo de 2, que es la cuarta especie, y más 1 por el logaritmo de 1, que es la quinta especie, de la cual yo solamente tengo un representante. Y entonces, ese número, eso me va a dar un número, así como este, ¿no?, que es el resultado del valor del índice de Shannon. Entonces acá dan otro ejemplo, como para que esto lo puedan hacer ustedes. ¿Sí? Nelly. Por ejemplo, de la especie 1 tengo 7 individuos. De la especie 2 tengo 6, de la 3 tengo 5, de la 4 tengo 2 y de la 5 tengo 1. Entonces yo voy trasladando todo esto a la formulita, esa que les he enseñado, y me da este resultado. Este es el clásico índice de Shannon. Ahora, como es un índice que viene es una expresión matemática que viene de la teoría de la información, tiene unas unidades que son muy raras de entender. Son raras de entender sobre todo para los biólogos, para nosotros que trabajamos con diversidad, con naturaleza, con conservación. Y entonces, en la bibliografía ustedes van a ver que la unidad de este 1.43 es 1.43 bits, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿No? Eso es medio raro. Está bien, si todos calculan, digamos, usando ese mismo índice, estamos indicando que un número mayor o menor nos está indicando una mayor diversidad, menor diversidad, etc. Pero durante mucho tiempo, digamos, se anduvo buscando otra forma de expresar el resultado de este índice para que sea una forma más entendible, más aplicable a la biología. A pesar de eso, igual se utiliza, ¿no?, el índice de Shannon. Y la verdad que no sé por qué, porque este índice nuevo no, porque ya tiene también sus décadas, pero no es muy usado.
son los índices de diversidad verdadera, en el que simplemente, bueno, hicieron todo un estudio matemático y ven que la expresión de Shannon le sacan el exponencial y entonces eso nos da en unidades lo que se denomina especies efectivas, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa sería 4.20 especies efectivas? ¿No? Entonces, lo que dice digamos, la manera de expresar esta diversidad verdadera, dice que la diversidad sería de esta manera, sería que la diversidad que tendría una comunidad virtual con 4,20 especies en la cual todas las especies tuvieran exactamente la misma abundancia, ¿sí? Vamos a ver con un ejemplito, acá. Esto es Este es el resultado de un estudio en donde, bueno, se puede aplicar bien este tema de la diversidad verdadera, que es simplemente hacer el exponencial de Shannon. O sea, hay que hacer el Shannon, hay que hacer toda esa operación y después sacar el exponencial. Por ejemplo, para estos escarabajos dice coprófagos, ¿no? Ustedes saben que son coprófagos, ¿no? Copro, y viene de heces, fagos, que se alimentan de del Parque Regional Maremma en el centro de Italia. Entonces acá estaban estudiando y estaban haciendo un estudio comparativo a ver cómo, qué sucedía con estos escarabajos en las diferentes estaciones climáticas. Entonces, acá tienen el resultado de la diversidad verdadera. Pero primero veamos, ¿qué le dio el índice de Shannon? El índice de Shannon les dio que en invierno tienen un valor del índice de 1,46 y para el verano tiene un valor de 2,85. Entonces, digamos, la lectura que nosotros podemos hacer es que en el verano la comunidad de escarabajos es más diversa que en invierno. Y entonces se estima que es 1,95 veces más diversa que en invierno, ¿no? Eso sería, digamos, la expresión de los resultados. Pero, ¿qué sucede cuando en vez de trabajar solamente con el índice de Shannon, trabajamos con el índice de diversidad alfa verdadera, o sea, haciéndole el exponencial a esto, tenemos otro resultado. Miren qué interesante qué es lo que sucede. Aquí están las épocas de trabajo, el invierno, el verano, ¿no? El invierno y el verano. Y resulta que haciendo la conversión al exponencial me da como resultado que para invierno tengo 4 especies efectivas. Tendría 4 especies efectivas. Ese sería el valor de la diversidad de estos escarabajos. Pero para el verano tendría casi 17 especies efectivas. Entonces, fíjense la magnitud que hay, ¿no? Esto seguramente tiene diferencias estadísticamente significativas, ¿sí? Y es una, o sea, me deja una manera mucho más eficiente incluso de mostrar los resultados. Si yo tengo que demostrar a los tomadores de decisión para tomar alguna medida de conservación, cualquiera que ésta fuera, la diversidad alfa verdadera me está permitiendo, digamos, mostrar con mayor contundencia las diferencias que ocurren entre estas épocas del año, por lo cual yo puedo tomar alguna medida en particular para la protección en determinadas zonas, en determinadas épocas, ¿sí? Entonces, por eso, esta es una de las razones más importantes por la cual se está empezando a adoptar con mayor frecuencia la utilización de estos índices, ¿no? En vez de solamente, digamos, el índice de Shannon. Usar el exponencial y
y que es una operación más, una operación matemática más, es un botón más en el programa que uno vaya a realizar, pero digamos que explica mucho mejor lo que, por lo menos para los biólogos, para lo que nosotros queremos hacer conocer, ¿no? Y entonces acá, digamos, la conclusión sería que en el verano la comunidad de escarabajos es por lo menos 4 veces, ¿no?, más diversa que en invierno. ¿Ven la diferencia que hay? Y bueno, para utilizar el número efectivo de especies como medida de diversidad, tiene muchas ventajas. Tiene propiedades matemáticas que van acorde con lo que los biólogos, nosotros, los biólogos intuitivamente esperamos de una medida de diversidad. Son valores fáciles de comprender y nos permiten comparar la magnitud de la diferencia en 2 o más comunidades. ¿Qué tanto más se pierde o qué tanto más de diversidad se gana en un caso o en otro caso? Nada, les quería mostrar eso porque creo que la ciencia avanza, nosotros como investigadores tenemos experiencias, vamos adquiriendo mayores conocimientos, entonces creo que está bueno también enseñarles a ustedes las nuevas tendencias, mostrarles la utilización de otros índices y, digamos, hacer la bajada para que cuando ustedes les toque trabajar su tesina, bueno, tomen la decisión y fundamenten bien por qué han empleado tal o cual índice en su trabajo. ¿Sí? Eso entonces era respecto a la diversidad alfa. Entonces, para alfa nosotros podemos medir con el índice de diversidad. Y si yo tengo medidas de diversidad de diferentes localidades, bueno, puedo compararlas entre sí, puedo ver dónde hay mayor diversidad, dónde hay menor diversidad. Voy a retroceder un poquito ahí. Al hablar de diversidad, a ver, volvamos un ratito nomás acá. Hay otro concepto que es muy importante, que es el de dominancia, ¿no? Entonces hemos hablado que en una comunidad podemos encontrar no necesariamente esta distribución equitativa de la abundancia, sino más bien algo más parecido a esto, donde vamos a encontrar algunas especies que predominan, que son más abundantes, y otras que no. Entonces, esas especies abundantes tienen un componente, ejercen es un componente especial de la comunidad, ¿sí? Y entonces ahí estamos hablando de las especies dominantes. Ahora, cuando una sola especie o dos son las que dominan sobre toda la comunidad, lo que estamos viendo acá es solamente un ejemplo, pero en un muestreo en particular estamos hablando de 15 especies o más, ¿sí? Depende de lo que trabajemos. Pero me refiero que si hay una o dos especies que dominan, esto tiene una connotación y tiene un efecto sobre las especies que son menos representadas, las que son menos abundantes. Entonces ahí entra a tallar el tema de la dominancia. Y entonces cuando hay una alta dominancia, la diversidad es baja, ¿sí? Cuando la abundancia se reparte más equitativamente, más, digamos, hacia esto, no esto porque esto no existe, pero más equitativamente, la diversidad va a ser mayor. Mientras más dominancia haya, ¿sí? Mientras menos equidad haya en la distribución de las abundancias, mientras más dominancia haya, va a haber menor diversidad. ¿Sí? Esto no quería dejar de decírselo. Y bueno, y entonces ahí dejaríamos un ratito ya lo que es diversidad alfa, para pasar a el otro tema, a lo que es el beta. ¿Sí?
Y el beta, ahí estamos hablando entonces de una escala mayor de estudio, estamos hablando de diversidad entre hábitats y estamos hablando del grado en el que se reemplazan especies de una comunidad a otra, ¿sí? Yo comparo dos hábitats, yo puedo tener en los dos hábitats 10 especies en cada uno, pero sin embargo, esas 10 especies de un lado no son las mismas 10 especies del otro lado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se estudia en la diversidad beta. Y esto se evalúa con otros índices. Acá ya no usamos Shannon, acá usamos índices o coeficientes de similitud o de disimilitud. Es decir, como vamos a comparar de 2 en 2 a las comunidades, vamos a ver cuánto se parecen entre sí o cuán distintas son entre sí. Todo eso va a depender de cuál es el objetivo de nuestro estudio también. Y ahí sí que hay muchos índices de diversidad beta, ¿sí? Y nosotros podemos comparar más de 2 comunidades entre sí, ¿sí? Pero el trabajo, digamos, el algoritmo lo que hace es va comparando de a dos, de a dos, de a dos, de a dos, y va construyendo un arbolito, un cladograma, ¿sí? Un dendrograma se llama, donde me va a ir relacionando, según sus valores de afinidad o de disimilitud, a cada uno de estos sitios. Entonces me va a agrupar los que son más parecidos entre sí y me los va a diferenciar de los otros que no lo son tanto. Y entonces, bueno, podemos tener diferentes índices de similitud, ¿no? Como les decía, hay una distancia de similitud. Estas son las menos parecidas y las más parecidas entre sí. Según eso, va a haber un número que las va, digamos, a asociar entre sí, un número, un valor del índice de similitud, que es el que después se va a construir la figura para tener la imagen gráfica de lo que nosotros queremos comparar, ¿no? Bueno, esto también, acá nos está mostrando que la similitud también puede seguir un gradiente espacial, puede seguir un gradiente latitudinal, y si es un gradiente espacial que puede estar relacionado, por ejemplo, a un gradiente de salinidad entre lagunas o a un gradiente de vegetación determinado que me agrupa, me hace asociaciones de especies diferentes de acuerdo a, desde la más abundante hasta la menos abundante, entonces se comporta de esa manera, ¿sí? Siempre asociando lo que hay acá. Y acá en los ejemplos, vean ustedes que me dan un ejemplo de esta comunidad formada por 4, ¿no? Que a medida que yo voy avanzando en el gradiente espacial, ya, por ejemplo, este es A. Cuando paso a B, ya no tengo esta especie que ha sido reemplazada por esta otra. Y cuando paso al sitio C, ya se reemplazó la langosta por esta especie de hormiga. Pero yo sigo teniendo 4 especies, pero ya no son las mismas, ¿sí? No es lo mismo estas 4 de acá con estas 4 de acá, porque tienen funciones diferentes, porque tienen uso distinto de los recursos, porque los ciclos de vida son distintos, porque su función en el ecosistema es distinta. Se van transformando, ¿ven? Y miren lo que sucede aquí. Aquí ya han cambiado 3. Han sido reemplazadas estas 3 por otras 3, hasta que son reemplazadas por completo. Pero en número siguen siendo las mismas. Entonces, por eso, cuando todavía no teníamos, digamos, los algoritmos de estos índices, y se trabajaba solamente con la riqueza, entonces tú decías, no, pero bueno, estos son 4,
y la diversidad no ha cambiado, porque siguen siendo cuatro y no. Pero haciendo el zoom, mirando con detenimiento cómo era la conformación, ¿no es cierto? La estructura de esa comunidad, ahí vemos que definitivamente estas cuatro no son estas, y que ha habido un cambio, un recambio. A eso se refiere la diversidad beta. ¿Sí? Y ese recambio ocurre como respuesta a un gradiente, que ustedes ya saben qué significa. Un gradiente X, que genera el cambio, la respuesta de estas comunidades al cambio. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Ahí ya dejo de compartir. Vamos a estar unos minutitos. Yo creo que, porque les habíamos dicho a los chicos que van a dar el recuperatorio a esta hora. Mira, me excedí, no quise excederme y me excedí. Entonces yo creo que podemos activar a Agustina en unos 10 minutos, si quieren, los chicos que van a